Predicar para conectar. Usted puede ser pentecostal y culturalmente relevante al mismo tiempo. Podemos animar a las personas, no desanimarlas, si logramos eliminar las distracciones que les alejan del verdadero mensaje de la iglesia. El mensaje del Evangelio es muy importante para ser entorpecido por maneras inconsideradas y descuidadas de hacerlo llegar a nuestra congregación. Por ejemplo, es sabio espiritualmente complicar la búsqueda de una persona del reino de Dios, confundiéndole con lenguaje, métodos o comportamiento que dificulte a esta persona encontrar el verdadero mensaje. El Evangelio ciertamente es materia de confrontación, pero también es sanador y atractivo. A veces nuestras explicaciones acerca de las cosas y de las situaciones no son claras. Aquí tenemos, por ejemplo, una explicación humorística de lo que es el béisbol dada por un nieto a su abuelita. Tienes dos lados, uno adentro y otro afuera en el campo. Cada hombre que está en el lado de adentro, va afuera, y cuando está fuera entra y el siguiente hombre, también entra hasta que está fuera. Cuando tres hombres están fuera, el lado que está fuera entra y el lado que ha estado adentro sale y trata de hacer que los que entraron salgan. Cuando los dos lados han estado adentro y afuera 9 veces, incluyendo los que no han salido, eso es el final del juego. Esta descripción confusa del béisbol es casi imposible de comprender. Probablemente no lograría atraer a nuevos aficionados a este deporte. De la misma manera, si nuestras predicaciones y enseñanzas no son claras y convincentes, entonces no comunicamos la simple verdad del mensaje del Evangelio. Lección 6.1 Principios prácticos para el ministerio del púlpito. Objetivo. 6.1 explicar la responsabilidad profesional de aquellos en el ministerio del púlpito. Lección 6.2 Dudas de sí mismo y sentimientos de fracaso. Objetivo. 6.21 Indicar cómo los ministros pueden manejar la inseguridad y la amenaza de fracaso. Lección 6.3 Tendencias y trampas de la predicación. Objetivos. 6.31 Señalar precauciones acerca del uso de humor en sus mensajes. 6.32 Explicar las maneras en que un predicador puede abusar de su posición. Principios prácticos para el ministerio del púlpito. A continuación hay algunos consejos para ayudar a los líderes de la iglesia a que sus mensajes sean más centrados en las personas y atractivos. El púlpito y las personas. Modestia. Explicar la responsabilidad profesional de aquellos en el ministerio del púlpito. Mantener y conservar el equilibrio en el vestuario apropiado, la forma de hablar y la conducta no debiera ser algo difícil para las personas que están en el ministerio. Después de una era de ostentación religiosa y de sofisticación, parecería que es más apropiado para nuestras comunidades una presentación culturalmente más modesta de la iglesia. El gran mensaje de nuestro Señor es lo más atractivo, dicho por voces humildes y modestas. Privar al Evangelio de su integridad, mediante el exceso inadecuado de palabras, distrae necesariamente a un mundo exterior ya cínico. Ese mundo con frecuencia está esperando y deseando creer, pero se apaga por los estilos de vida, que señalan una discordia no bíblica con la expectativa humilde que tiene Jesús para su iglesia. Brevedad. El obstáculo más difícil para cualquier orador público es comunicar el mensaje en pocas palabras. Pero los que aprenden esta habilidad se convierten en favoritos. Considere esta parábola. En la isla de la brevedad, la gente decía lo que tenía que decir en tan pocas palabras como fuera posible, y esperaban que todos los demás hicieran lo mismo. Un año, el hambre llegó a la isla vecina de Largura, y la gente envió un representante a brevedad para pedir ayuda. Cuando éste llegó, se lanzó en una descripción del estrago calamitoso causado por el hambre, el sufrimiento de la gente de Largura, y de las implicaciones que el desastre había producido a los isleños en el área. Habló por casi 2 horas y muchos de la delegación de brevedad se durmieron. Cuando por fin terminó, el líder del grupo de brevedad dijo que no podía recordar el principio del discurso, muchos de los detalles que siguieron. El vocero de Largura volvió con las manos vacías y, con la petición de que enviaran algún otro para explicar la situación. Largura envió inmediatamente a un nuevo vocero para pedir ayuda. Le instruyeron que fuera breve. Este llegó a la isla y se paró frente al cuerpo gobernante de brevedad, sosteniendo bolsas vacías de arroz en sus manos y dijo solo 3 declaraciones: mi gente muere de hambre. Estas bolsas están vacías. Por favor, llénenlas. Entonces se sentó. El jefe de gobierno de brevedad ordenó inmediatamente que se llenaran las bolsas y lo apartó al representante para hablar con él y dijo: no había ninguna necesidad de indicar que las bolsas estaban vacías, nos dimos cuenta de eso. Y no era necesario pedirnos que las llenáramos, habríamos hecho eso de todos modos. Si usted viene otra vez, recuerde, no hable tanto. Las personas cuyo papel principal en la vida parece ser hablar, debieran buscar un equilibrio favorable a los oyentes. Requiere práctica llegar a ser bastante breve para lograr el punto al que se desea llegar, con eficiencia y con bastante sabiduría para no extenderse demasiado en el tiempo. También conlleva mucho estudio lograr desarrollar un mensaje que sea claro y conciso. Pero cuando el oyente entiende, responde y recuerda, entonces valió la pena el esfuerzo. La mayoría de los cristianos reconoce cuando es tiempo de terminar.
Si usted sabe que ha preparado un mensaje largo, debe tomar tiempo extra para la predicación, entonces trate de reducir el tiempo en otros componentes del culto, para tener el tiempo necesario. Pero si es abundante en palabras por naturaleza y toma más tiempo del que sería necesario, disminuirá su eficacia. Inspiración. Inspire a las personas a reconocer la presencia de Dios en sus vidas. Hágalo con prudencia. Tenga cuidado respecto de pedir, con poca consideración, que los asistentes permanezcan parados por tiempos prolongados, mientras los miembros regulares de la iglesia entonan coros y canciones. Creo que el más rico poder espiritual fluye de las Escrituras. Toma vida mientras el Espíritu Santo lo unge y el pastor siervo comunica su calidad. La música eleva el alma. La exhortación hace que cada uno lo acepte. Los testimonios lo amplifican. La congregación lo recibe con afecto. Cuando el corazón del predicador está ardiendo con el mensaje, la reacción será convicción y autoexamen. Isaías 6 y 5. Despierte a las personas a la palabra viva. ¿Qué clase de temas debiera evitar un ministro? ¿Por qué? La mayoría de las personas que llegan a la iglesia provienen de lugares seculares, donde diariamente confrontan una mentalidad no cristiana. Los predicadores por lo general viven una vida de capullo, hablando a los cristianos acerca de otros cristianos, ignorando con mucha frecuencia los intensos problemas que afectan a la mayoría de las personas. No caiga en la trampa de hablar solo de su desagrado o idea favorita, que para su congregación no tienen mayor importancia. Inspire confianza en su integridad espiritual al identificar la palabra de Dios con las preocupaciones reales de la congregación. T. Forsyth escribió: es al mundo bíblico de la eterna redención, a donde el predicador debe traer a su gente. Para toda edad está igualmente cerca, y es igualmente autoritativa para toda edad, por muy moderna que sea. La única predicación que está de actualidad, en todo tiempo, es la predicación de esta eternidad, la que está abierta para nosotros solamente en la Biblia, lo eterno del amor santo, gracia y redención, la eterna e inmutable, moralidad de la gracia, que salva de nuestros pecados indelebles. Forsyth 1907, 32-33. Amistad. ¿Cómo puede el ministro afectar la atmósfera de la congregación? La mayoría de las sonrisas se inician por otra sonrisa. No deje que nadie entre o salga de su iglesia sin que haya recibido una bienvenida afectuosa y un abrazo amistoso. Cada vez que alguien encuentra un espíritu gozoso en alguien que parece genuinamente feliz, aun cuando todas las demás cosas no vayan bien, esta probablemente saldrá inspirada y motivada para regresar a ese lugar en el cual se ha expresado gozo. Cuando fui de visita a la escuela primaria de mi hija, vi un letrero en el salón principal que decía: «Sé amable hoy. No tienes nada que perder, excepto la miserable diversión de ser un gruñón». Mantenga su espíritu a tono con su llamado, como un motivador de una vida llena de Cristo. Esté disponible después de su predicación. Las personas quieren hablar con usted, escuchar que les anime y sentir su espíritu. Ame a las personas lo suficiente para ayudarles a sobrellevar un momento de desánimo, posiblemente ese preciso momento, por medio de su afirmación y estímulo. No se esconda en su oficina, cuando las personas han esperado toda la semana para verlo. Para eso está usted ahí. Sea una persona estimulante. Preparación. ¿De qué manera afirma nuestro estudio el valor de las Escrituras? Piense en su mensaje, antes de predicarlo, póngalo en orden antes de pararse para predicar. Eso no será impedimento para la inspiración. Las personas llegan para su mensaje. No les decepcione. Muchos vienen de una semana llena de predisposiciones sociales contra la iglesia. Cambie esa percepción por medio de la predicación, preparada y por tener siempre una palabra del Señor. Pedro habla de la preparación, en 1 Pedro 3 y 15, 16. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La amabilidad y el respeto no son siempre nuestra primera reacción cuando alguien nos cuestiona, especialmente en un tema por el que estamos apasionados. Pero esas son exactamente las cualidades que debemos tener. Cuando nuestra respuesta es rápida y espontánea, a menudo, no está bien pensada y carece de suavidad y respeto. Después lamentamos nuestra respuesta precipitada y nuestro tono rudo. Ocasionalmente, puede salir bien con poca preparación, pero no siempre, y no hay un dolor tan grande como el del púlpito, especialmente cuando parece que su cerebro se apaga en la mitad del sermón, y todo por la poca preparación durante la semana previa. No se pueden producir gemas de sabiduría donde ésta no existe. Por otro lado, un alto dramatismo espiritual y una gran predicación vienen de una persona cuya mente y corazón han estado buscando, leyendo, escribiendo, preparándose para el momento del púlpito. Cuando finalmente dice el domingo, es hora del mensaje, por favor abran sus Biblias en nuestro texto de hoy. Usted está lleno, fluyendo y listo. ¡Qué bendición para su congregación!
Por medio de la preparación cuidadosa durante la semana, usted tiene la oportunidad de encontrar las palabras correctas para inspirar y encender a su audiencia. Sea conocido como un predicador centrado en la Biblia. Siempre dirija a las personas a vivir la palabra. Cítela. Cuente sus historias. Interprétela. Léala. Hable de la verdad que hay en ella. Muestre la relación que ella tiene con las personas en la calle. Ellos vendrán una y otra vez a escucharlo. Los atenienses curiosos dijeron a Pablo: te veremos acerca de esto otra vez. Hechos 17 y 32. Un viejo dicho dice: si la única herramienta que tienes es un martillo, todo lo que mires te parecerá como si fuese un clavo. Se necesita una caja llena de herramientas para construir una casa o arreglar un carro. De la misma manera sucede con un sermón. Pablo instó a Tito para que fuera un ejemplo, haciendo lo bueno. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito 2 y 7, 8. Ilustraciones. ¿Por qué las ilustraciones hacen que la enseñanza sea más eficaz? Una buena historia tiene gran poder. Lleva su idea al lugar donde debe ir. ¿Ha notado cómo se despierta la atención cuando cuenta una buena historia? Aquí tenemos una enseñanza simple que escuché recientemente de un pastor, que ilustró el tema de la santidad personal. Él dio una breve historia de Gandhi, el personaje de la India, y luego citó la pregunta que un reportero hizo a Gandhi durante su encarcelamiento. ¿Cuál es su mensaje, Sir Gandhi? Mi vida es mi mensaje. Respondió el reformador. Difícilmente usted podría confundirse. Las enseñanzas más profundas de Jesús se centraban en sus historias. Cuando quería mostrar cómo era el reino de los cielos, dijo que era como un hombre que sembró buena semilla en el campo. Mateo 13 y 24. Como un grano de mostaza. 13 y 31. Como un tesoro escondido en un campo. 13 y 44. Como un comerciante que andaba buscando perlas finas. 13 y 45. Como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina. 13 y 33. Como una red echada al lago, que atrapó toda clase de peces. 13 y 47. Si su intento es profundizar en la verdad, no olvide abrir las ventanas. Jesús las abrió. Evangelismo. Describa lo que significa construir una atmósfera en la iglesia a la que sea seguro traer a los no salvos. El experto administrador Peter Drucker dijo a una audiencia de negocios: mantengan sus ojos en la tarea, no en sí mismos. La tarea es lo que importa, usted es un siervo. La más grande pregunta que debemos confrontar se centra en alcanzar al perdido. ¿Está usted cumpliendo activamente su función de evangelismo? ¿Cuántas almas, siendo realista, quiere ganar para nuestro Señor este año? Por su esfuerzo personal. Por su iglesia. Un ministro amigo recientemente hizo una declaración terrible cuando declaró: muy pocos son los pastores que personalmente planean alcanzar a los perdidos. Debemos formar una atmósfera en la iglesia donde sea seguro traer al perdido. Debe ser un lugar donde un miembro pueda confiar que su iglesia se mostrará amistosa, y que el pastor estará bien preparado para dar un mensaje valiente y significativo de la palabra de Dios. Un laico dijo que había estado trabajando y testificando a uno de sus amigos y finalmente le llevó a la iglesia. En el llamado al altar, él se acercó a su pastor y le dijo: traje a mi amigo a la iglesia y creo que está listo para aceptar a Cristo. ¿Podría orar por él? El pastor se sonrojó, empezó a tartamudear, y señaló a un hombre al otro lado de la iglesia. Vaya y pregúntele a él es bueno en estas cosas. Es un momento desesperante para la iglesia. Debemos revivir nuestra pasión por alcanzar y ganar a los perdidos. ¿Es acaso nuestra mayor debilidad la timidez en el evangelismo? Alimentamos a las ovejas hoy solamente para engordar sus almas que buscan seminarios y para apaciguar sus apetitos de recibir bendición, antes que para crear en ellos un espíritu disciplinado y dispuesto a asumir la carga de traer otras ovejas. Debemos salir e ir hasta el centro nervioso del llamado de Dios. Dudas de sí mismo y sentimientos de fracaso. La gente no se atrae hacia personalidades negativas, sino que se atrae a todas las cosas positivas. Todos tenemos un gran apetito, a una ansiedad, por algo positivo, no con solo un brillo exterior, sino que sea totalmente bueno. ¿Cómo maneja esos momentos cuando los sentimientos de incompetencia le abruman? ¿Cómo maneja la duda y la angustia? Usted ha hecho lo mejor de su parte, y al cruzar la meta cojeando, sabe que no lo ha conseguido. Las personas esperaron más, pero ahí está usted, muerto al final. Todos hemos conocido la así llamada emoción de la victoria y también la agonía del fracaso. Aquí tenemos un ejemplo. Allí está usted tomado del púlpito, apretando los nudillos y un zumbido en su cabeza. Es incapaz de pensar lógicamente. Descubre que lo que ha planeado decir, en lo que trabajó por mucho tiempo, para decir, y lo que creyó que podría decir, no le sale. Su mente no procesa el material hacia su lengua de la manera que usted lo deseaba.
Finalmente habla, pero le falta impacto. Sus puntos son confusos, la historia que pensó impactaría resulta algo aburrida. Por alguna razón desconocida no puede decirla correctamente. Está transpirando. Mientras habla está orando, pero no sucede nada. Cuadra esa escena con algo que alguna vez vivió. He estado en los dos lados del escenario. He tenido la perspectiva de la persona sentada en la banca, escuchando a un pastor, que está respirando con gran dificultad, y también he tenido la perspectiva del pastor, en el púlpito, golpeando el aire y orando para que todo termine rápido y con misericordia. Cuando le sucede esto a usted, existe la tendencia fatídica de creer que solo le sucede a usted. Se imagina que las otras personas son más inteligentes, más articuladas, más espirituales y, fuera poco, más amadas por Dios, que no se equivocan de esta manera. Hasta puede ser tentado a pensar que su lucha ha demostrado lo que ha temido todo el tiempo: debía haber escogido otra profesión. Evite la tentación de compararse con otros, tal vez, con un líder nacional o con el pastor de la comunidad vecina. ¿Qué se puede hacer para minimizar las posibilidades de fracasar cuando predica? Nos hacemos esta pregunta, no a causa de nuestro orgullo, sino porque deseamos nutrir y enriquecer a los oyentes por medio de nuestra predicación. Lleva tiempo recordarse de lo que es su propósito. Considere la argumentación siguiente. Echando mano al negativismo. Indicar cómo los ministros pueden manejar la inseguridad y la amenaza de fracaso. Represente a Dios. Recuerde que usted representa al Señor, el Dios Todopoderoso, gobernador del cielo y de la tierra. Si usted estuviera hablando a favor de un negocio, quizás su preocupación de cómo se siente por eso podría ser mejor justificada. Pero cuando usted está de pie frente a una congregación para dar el mensaje de Dios, sea en forma elocuente o en desesperación verbal, usted está señalando a las personas el camino a la eternidad. Su mensaje lleva más poder que cualquier contratiempo de entrega que pueda tener. Explique cómo se siente respecto a representar a Dios ante su generación. David Larsen, un profesor de homilética en la Trinity Evangelical Divinity School, escribe: no podemos representar a Dios si no hemos estado frente a Dios. Por tanto, es para mí más importante enseñar a un alumno a orar que a predicar. Larsen 1989, 53, 54. Gente. Recuerde que su auditorio también es humano. A veces pensamos que nuestra humanidad es de alguna manera diferente a la de los demás. No es así. Dios ha puesto las mismas cualidades que son inherentes en usted en las personas que están en las bancas. Ellos son como usted, pero las diferencias están en la apariencia y las perspectivas. Por lo tanto, usted puede llevar su propia perspectiva fresca a un auditorio que espera. Considere lo que son los pensamientos y comentarios de la gente, lo que ellos leen en los periódicos y ven en la televisión. Si su predicación va a ser relevante y significativa, entonces sus ejemplos no pueden ser de hace 2000 años atrás. Las personas están deseosas de aprender de usted. Las personas que se encuentran allí para oírle predicar tienen una bondad básica. Crea esto. Cualquier supuesta predisposición contra usted o su mensaje está, por lo general, solo en su propia mente, y no en la de ellos. Confíe en el hecho que las personas han venido para escucharle. Ellos podrían haber ido a otro lugar o a ningún otro, pero no lo hicieron. Están sentados frente a usted ahora. Preparación. Usted puede disminuir su potencial de fracasar al prepararse antes de su predicación. ¿Cuál es la relación entre la preparación y la confianza? Mientras más se lee, hay más posibilidades de tener algo bueno que decir. Piense en lo relacionado con su texto, sus puntos de apoyo y de tiempo, para que el material se procese en su mente. Varios años atrás, le preguntaron al renombrado comediante Bob Hope cuál era el secreto de su éxito mantenido por años. Su respuesta fue: el material tiene mucho que ver con esto. Los Ángeles Times, 29-2003 julio. Cuando se está bien preparado, y su mente y corazón están llenos de información, es mucho más fácil para la lengua vacilante acudir a esa reserva rápido ante una emergencia, que si allí hubiera tan solo un lugar vacío. Tener algo que decir depende exactamente de eso. Usted debe tener algo que decir. Ser usted mismo. Las personas le aman tanto por lo que ellos saben que usted es, como por lo que dice. El ministerio es más que el púlpito. Es amor y cuidado por las necesidades de las personas. Es aconsejar sabiamente a las personas hacia la integridad. Es una sonrisa, un toque y un corazón honesto en el trabajo diario entre las personas. Es estar ahí cuando las personas están heridas. No olvide que usted es esa clase de pastor. Las personas le recordarán. Gritar un poco puede ser eficaz ocasionalmente, pero las personas responden mejor cuando hablamos la verdad en amor. La sabiduría de Salomón nos dice: el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Proverbios 16 y 21. Haber tenido un colapso de sermón puede, después de un proceso de reagrupación, volver esa tarde o la próxima semana y renovar su confianza al predicar un mensaje eficiente. Las personas aprecian ver a un pastor que se recupera. Autocrítica.
Probablemente no fue tan malo como usted pensó. Somos nuestros peores críticos. Esto no es tan malo, ya que nos conduce a ser lo mejor que podemos ser. Sin embargo, cuando somos autoconscientes, eso puede conducirnos a ser más enfocados en nosotros mismos. No permita que sus exigencias personales de perfección le fuercen hacia un sentido enfermizo de pérdida. Él no haya predicado un mensaje de categoría mundial, pero si habló la verdad, lo hizo con humildad, y contó con el apoyo de la oración, probabilidad de haber dado en alguna parte, del blanco, aun cuando no haya sido directamente en el centro. A veces estamos más conscientes de las distracciones que los demás. Las distracciones se presentarán. No las tome como algo personal ni le dé mucho crédito al diablo. Los bebés llorarán, el sistema de sonido molestará con algunos ruidos indeseados, y ocasionalmente los visitantes entran y salen del culto, dependiendo de las circunstancias. Por supuesto, Dios obrará en el culto, para bien y la congregación se sentirá cercana a usted. En otras ocasiones, solamente necesitamos reconocer quienes están sentados en las bancas. ¿Están cansados, agotados y fatigados? Las predicaciones demasiadas largas no cumplirán con nuestros objetivos. Un oyente cansado es la realidad de la cultura apresurada actual. Es bueno recordarnos que la predicación no es acerca de nosotros mismos. La predicación trata de la bondad de Dios y su presencia en toda parte de la vida. Dar lo mejor de uno mismo. Cuando usted da lo mejor, ha dado todo lo que se le ha pedido que dé. ¿Cuáles son algunas situaciones que pueden alimentar el sentido de insuficiencia del ministro? Nadie quiere fracasar. Quizás su tiempo ha sido absorbido durante la semana, por varias crisis familiares y por consiguiente, el tiempo de preparación de su sermón se ha acortado. Su mente no está tan clara como la semana pasada o como lo estará la próxima semana. Pero para este mensaje, en este tiempo, lo que usted predicará será su mayor esfuerzo, aun si pareciera insignificante. Consuélese con esto. Reconozca que Dios le pide dar lo que usted tiene, no lo que no tiene. Responda en obediencia y deje lo demás a Dios. Un sermón que es sencillo, sólido y que viene del corazón, tendrá más poder y efectividad que uno nuevo y especulativo. Si el predicador no conoce bien su material para recordarlo, ¿cómo puede esperar que la congregación lo recuerde? Debemos poner lo mejor de nuestro material en cada sermón. Dios siempre puede darnos nuevas ilustraciones para el próximo mensaje. Aunque estemos decepcionados por la poca asistencia a la reunión, debemos dar lo mejor de nosotros. Cada persona a la que predicamos es preciosa para el Señor. Oración. La oración en el nombre de Jesús y por el bien del reino quebranta fortalezas. A veces la falta de poder que usted siente puede ser el resultado de opresión espiritual. Sin embargo, el gozo, el placer anunciados de Dios están en libertar a las personas de la esclavitud y de la cautividad espiritual. La liberación es una maravillosa verdad bíblica. El lamento de Pablo en Romanos 7 y 21, 25 parece ser muy apropiado, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Por cuanto usted ha buscado entronar a Jesucristo, Satanás tratará siempre de destruir ese esfuerzo. Busque la fortaleza de Dios para quebrantar cualquier atadura espiritual que se presente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10 y 4, 5. La unción de Cristo hace libres a las personas. Predicación. Tome en serio cada vez el evento de predicación. ¿Por qué debe un ministro valorar la oportunidad de predicar? Hechos 4 describe a Pedro y a Juan delante del sumo sacerdote, en la cárcel, siendo interrogados, y luego siendo amenazados con violencia física. A pesar de todo eso, los primeros predicadores del Nuevo Testamento se mantuvieron firmes. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y puestos en libertad. Alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos, que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Hechos 4 y 20, 23, 24, 29, 30. Esta es una oración para mantenerla con nosotros, en todo púlpito, en toda ocasión. Eugene Peterson 1987, dijo. Quiero hablar la palabra de Dios, que son las Escrituras, en el lenguaje y el ritmo de las personas con las que vivo. Quiero conocer las Escrituras a fondo, personal e íntimamente, y poder repetirlas a las personas que me rodean. Tengo un tiempo privado y apartado cada semana para hacer esto. El púlpito es un gran regalo y quiero usarlo bien.
Quiero que las personas que vienen a adorar en mi congregación, cada domingo, oigan la palabra de Dios predicada de tal manera, escuchen claramente la nota de autoridad de la palabra de Dios, y que sepan que su vida está siendo dirigida dentro de su territorio. Los buenos bosquejos y las ilustraciones rápidas no permiten que esto suceda. Autoestima. Su autoestima no está atada a su sermón. ¿Por qué es importante que los predicadores se aparten de la calidad de sus esfuerzos de predicación? A menudo, cuando fallamos al presentarnos con eficiencia, sentimos que nuestro valor ha disminuido. Nos definimos a través de nuestra pobre presentación. Pero Dios no nos acepta porque hayamos predicado brillantemente. Su medida para el éxito sigue otra norma más rigurosa. ¿Lo amo? ¿Obedezco su palabra? Soy su siervo. Paul Stevens 1990. Aconseja. Nunca se olviden, Cristo murió por nosotros los predicadores. No debemos predicar nuestra experiencia, sino al Cristo de nuestra experiencia. Pero no podemos predicar a Cristo en forma impersonal. Si no podemos mirar los ojos de las personas y ver su dolor y pérdida, no tenemos derecho a predicar el Evangelio. Al contrario, si no permitimos que la gente mire nuestros ojos y vea cómo estamos siendo sanados y hallados, no estamos predicando a Cristo. 25-26. Tendencias y trampas de la predicación. El sol acababa de salir y el lago me llamaba mientras preparaba mi caña de pescar, la carnada y la caja de aparejo de pesca. Cuando me dirigí hacia el lago, me di cuenta que no era el primero. Vi hoy a dos ancianos que ya estaban discutiendo acerca del mejor cebo para los peces. Samuel estaba seguro que necesitaba uno de esos señuelos nuevos, brillantes y que giraban. Pero Nelson dijo que él seguía usando gusanos, estos funcionaban bien con mi abuelo, y son bastante buenos para mí. Las tendencias en la predicación se parecen a esto. De hecho, no soy el primero en usar la pesca como una metáfora para comunicar el Evangelio. Jesús dijo que nos haría pescadores de hombres Marcos 1:17. Seguir nuevas tendencias requiere que seamos cuidadosos para evitar caer en la tentación de ir solo por los aplausos momentáneos. El humor. Señalar precauciones acerca del uso de humor en sus mensajes. El humor es una herramienta increíble. Los investigadores nos dicen que reír por 15 minutos al día disminuye nuestra presión sanguínea. Una historia personal divertida puede ayudar a todos a relajarse y a estar sintonizados con el sermón. La Biblia nos dice que la risa es una buena medicina. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22. Buenas cosas suceden cuando nos reímos. Nuestras barreras caen un poco, y abrimos nuestro corazón y mente. Muchas veces, mis propios errores pueden convertirse en ilustraciones cuando la historia se cuenta con gusto, con sabiduría. Reírse a expensas de algún otro no es de buen gusto. No solamente crea tensión entre usted y esa persona, sino que además rebaja su estima ante los ojos de los oyentes. No cumple con el mandato bíblico, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Romanos 12:10. Esta pauta es muy importante cumplirla, especialmente con su propia familia. Un pastor que cuenta historias divertidas a las expensas de sus niños o de su esposa, debe tener cuidado de respetarlos, de ser bondadoso, y de entretejer amor en la historia. Y siempre, pida permiso para compartir la historia de otra persona. El plagio. La tecnología ha traído los más recientes materiales hasta nuestra oficina. Las técnicas nuevas e interesantes pueden ser tentadoras. Es tan fácil sentarse frente a un computador un sábado por la noche, y bajar uno o dos sermones, y luego cambiar un nombre aquí o allá. Después de todo, Eclesiastés nos dice: nada hay nuevo debajo del sol. 1:9. Pero el plagio, robar las ideas o la información de alguna otra persona y presentarlas como propias, sin dar el debido crédito, es pecado. Existe el concepto equivocado de que si el material se encuentra en la Internet, es gratis para que lo use cualquiera. Richard Stern, un ministro luterano y profesor de homilética, dice: las personas tienden a irse a la deriva en esto plagio. Se presionan diciéndose a sí mismos: he tenido 3 entierros y 2 bodas, no tengo un sermón preparado, así que veré qué hay en este libro, o en la Internet en 2003. ¿Significa esto que usted no puede incorporar nada de lo que ha escuchado o leído? Por supuesto que sí puede. Pero debe dar crédito a la fuente de donde lo obtuvo. Aun cuando no usemos toda una cita, es un hábito de integridad decir: en esta semana estaba leyendo un libro de nombre del autor y eso impactó la dirección del sermón. Eso es autenticidad y honestidad delante de las personas y delante de Dios. La relación de confianza. Explicar las maneras en que un predicador puede abusar de su posición. ¿Ha pensado alguna vez acerca de la dinámica de comunicación de la predicación hacia la congregación? Por lo general, usted está en una plataforma mirando hacia abajo a sus oyentes. Por supuesto, la intención de esto es que todos lo puedan ver por igual, pero esto le da una ventaja. Ahora, piense acerca de las personas. Se les podría llamar una audiencia cautiva.
Se espera de ellos que estén sentados en un lugar fijo mientras dura su predicación. Pueden cruzar las piernas o poner sus manos en los bolsillos, pero no se mueven de su lugar. Pueden enviar mensajes limitados con el lenguaje corporal, cruzar los brazos para mostrar resistencia, bajar la para mostrar aburrimiento, o inclinarse hacia adelante para mostrar interés. ¿Por qué nunca debiera un ministro compartir historias de sus aconsejados? Ahora, considere el hecho de que el predicador es el único que habla. Un sermón típico de domingo no provee un foro para interactuar, ya que sería algo difícil y consumiría mucho tiempo. Por eso, los predicadores mantienen su posición de poder y deben sentir la responsabilidad consiguiente. Ahí es cuando el respeto y la consideración son importantes. El predicador sabio no usa ese poder para hacer cualquiera cosa de las siguientes. Castigar a las personas con un azotamiento verbal. Contar historias de las sesiones de consejería de la semana pasada. Aprovechar la ventaja de su tiempo para promover una campaña política. Ventilar frustraciones o enojo que no ha tratado. Las relaciones saludables requieren que el predicador haga uso prudente del poder que se le ha dado en el púlpito. Debería usarlo para edificar y discipular, asegurándose que un mensaje serio siempre sea entregado con el amor, la gracia y la misericordia de Dios. El crecimiento verdadero de la congregación llega porque el Evangelio es poder de Dios. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, Zacarías 4 y 6. Las asambleas de Dios han adoptado este pasaje como una norma para cada ministro. No podemos hacer esto con nuestro propio poder. Esta palabra de Dios es el gran ecualizador para los siervos de Dios. La tierra se nivela aquí, y cada uno de nosotros camina bajo el mismo juicio. ¡Qué confianza liberadora! Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide yo de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6 y 8. Que Dios le fortalezca en el púlpito, pero también en las otras áreas de su vida, donde Él le llama para ser su siervo fiel. Amén. Autoexamen.